¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Como ven, tengo una invitada y tengo el placer y el honor de tener por tercera vez a Ana de España, que se le conoce en redes como Mujer Trueno. Hola, Ana. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien, encantada de estar aquí contigo, Alex, y bueno, compartir Gracias. otro poquito más con tu audiencia, ¿no? De temas que les interesen y que les gusten, a ver si les vibra. Sí, sí, muchas gracias. Y creo que de la última vez que platicamos has estado emprendiendo más en TikTok. Entonces, si gustas pasarme toda la información que quieras que ponga ahí en la descripción del video, ahí la pueden encontrar ahí abajo. Solamente presionan para que los lleve al canal de TikTok de Ana. Estás subiendo ahí unos videos cortos y muchas cosas, ¿no? Mucha información muy interesante. Información abreviada, ¿no? Porque ahí los vídeos son de 10 Claro. minutitos, pero intento dar cosas que sean prácticas y que sean útiles para que las personas las hagan, ¿no? Tengo información de hacer la bóveda espiritual, de trabajar con tus seres protectores, cómo hacerlo, cómo protegerte, etcétera. O sea, hay información que dentro de que es poquito tiempo, pues yo creo que puede ser muy útil para la gente. Me encuentran como Mujer Trueno en TikTok. Sí, como quiera voy a poner ya ves que nos gusta presionar, ¿no? Entonces voy a poner el vínculo directo al canal creo que el de YouTube ya lo reactivaste un poco o todavía no. No, el de YouTube lo tengo paradísimo, porque es Ok, que yo no no, doy ponemos, abasto para ponemos tanta ahí cosa. lo que tú me des, ponemos el de TikTok hasta arriba y para que te encuentren fácil, pero 10 minutos no está mal. Yo no estoy tan a favor de un minuto o dos porque siento que es muy Ahí no poco se puede tiempo hacer para nada. expresar una idea. Es más esos videos que se hacen virales de que un artista se cayó, no sé, cosas así, pues sí son de 30 segundos, un minuto, pero una idea, que queramos expresar una idea, mínimo 5 minutos, 7 minutos, es lo más Sí, corto que yo lo he podido hacer y aún así sí. siento que está muy diluido. Pero bueno, el tema de hoy, Ana, va a ser ya lo veníamos platicando, de seres desencarnados. Creo que aquí hay un tema que nos interesa a todos, está relacionado a la muerte, está relacionado mucho, yo lo noto, a dónde se van mis familiares que trascienden, que fallecen. Yo manejo una idea de que nunca mueren, o sea, una muerte definitiva no existe. Hay muchas posibilidades de dónde están. Y si gustas, podemos revisar los diferentes casos de que qué pasa si están en el astral, significa que no han dejado este sistema del todo, si trascienden a otros sistemas, si son reencarnados, que significa que toman carne de nuevo y toman otra vida humana, ¿verdad? Totalmente nueva, situaciones así. Entonces, no sé si gustas platicarnos, porque tú has tenido experiencias que te contactan seres desencarnados, entonces no sé si nos gustas platicar diferentes casos de esto. Gracias. Mira, hay seres que no saben o no se dan cuenta de que ya han trascendido y que han desencarnado. Me pasó, creo que ya lo conté en un vídeo tuyo, en el hospital, un chico que él te hablaba y decía, es que no viene nadie a verme aquí al hospital, no vienen mis familiares, no sé qué pasa que me han dejado de venir a ver. Claro, a él le tuve que informar, es que tú ya has desencarnado, porque realmente ellos se siguen viendo vivos. Claro, la mayoría de gente cuando desencarnan no piensa que la muerte es seguir sintiéndose vivos, de alguna forma. Entonces, ellos lo único que notan es que siguen en un cuerpo, que siguen siendo ellos, pero que nadie los va a ver. Y entonces cuando un médium los escucha, ellos te dicen, ¿no? Mis familiares no están viniendo. A ver, me estoy aquí en el hospital, te dicen. Además, se quedan atrapados en el hospital, dando vueltas por los pasillos, que a veces los que somos medios y vamos a un hospital, vemos un montón de espíritus por los pasillos que han desencarnado ¿Ok? y se han quedado por allí. Y entonces tienes que avisarles, a algunos seres tienes que avisarles que han desencarnado. Seres que a lo mejor han muerto de una forma muy rápida o seres que han tenido un accidente de coche, de vehículo, también puede ser que se queden como atrapados, porque es como una salida muy rápida, muy instantánea. Entonces hay seres, yo he tenido aquí en casa, hace poquito me vino una niña de unos 6 años que me decía que quería ir con su mamá. Y claro, mis propios guías ya me informan también, ¿no? De que ha habido un accidente de coche cercano aquí, han visto la luz de la mediunidad mía y la niña se acercó. Y claro, que quería ir con su mamá, decía la niña. Y entonces Ok. ahí ya invocas al yo superior de la niña para que venga a buscar a la niña, para que la calme, para todo. Esos casos, como el de la niña o el de los seres en el hospital, que ellos se sienten vivos, ¿por qué algunas gentes de repente se dan estas apariciones, que es lo que se le conoce como un evento fantasmagórico, un evento así de fantasmas? Y así lo interpreto, ¿no? Mm. Eh, Porque de repente ellos logran acercarse tanto a esta realidad que alguien lo logra ver, no solo alguien con la sensibilidad que tú tienes, sino alguien que no tenga esta sensibilidad, que de repente esta persona se aparezca. Te platico una historia bien breve que va relacionada a la del hospital. En la ciudad de Matamoros, México, que es una ciudad aquí de frontera, yo trabajé ahí 2 años y era muy común, yo tenía 23 años recién graduado de universidad, que como en España sucede, no te alcanzaba para una renta de una casa ni nada, sino tenías compañeros, ¿no? Como ahí en Sí, los pisos, que cada quien renta paga un cuarto y etcétera, ¿no? sí, Y había una casa en particular
que ya tenía la fama, ya había habido demasiados incidentes, que una persona había durado ahí años y él decía, yo no veo nada, a mí nunca ha pasado nada, a mí nunca me han molestado, pero nuevos inquilinos tenían un evento en que llegaba una señora con su hijo y les decía, esta es mi casa, sálganse, y muy molesta, muy ya irritada. Yo siento que señora y su hijo estaban en el astral, que habían vivido ahí, que probablemente habían fallecido en un accidente en la casa o fuera de la casa, pero ellos estaban tan confundidos porque ellos veían gente ahí, pero no, yo creo que hasta les gritaban, tal vez estabas en tu cuarto durmiendo, te estaban gritando, lárgate, es mi casa, pero no había esa comunicación y en ocasiones se daba, no sé por qué, con nuevos inquilinos. Y siempre reportaban que si se distraían un segundo, de repente ya desaparecían y empezaban manifestaciones como encendido de luces, encendido del radio, encendido de la televisión, encendido de electrodomésticos. Me reportaron una vez que hasta, me platicaron una vez que hasta la licuadora de repente se prendió, ¿no? Eh, yo lo interpreto como lo del hospital, pero tal vez que ya fue tanto tiempo y el apego a la casa o el no entender que han trascendido o tal vez el accidente o quién sabe qué sucedió, qué historia hay atrás, que sí es como una especie de poltergeist o posesión, una cosa así, ¿no? Es eso que pudiera, ¿qué similitud le ves a, por ejemplo, a lo del hospital y así? Claro, el tema es que hay espíritus que tienen mucho apego, lo que dices tú, a su territorio, a su terreno, a su casa, a sus cosas, ¿no? Y hay espíritus que desencarnan y ellos siguen en su casa y se puede ver esos espíritus que se sientan en su sofá y están semitransparentes sentados en un sofá de su comedor. Claro, tienen también capacidad de alterar la electricidad, todo lo que es eléctrico en la casa. Yo he tenido espíritus que han entrado a la casa y me han parado todos los ordenadores de la casa y se han bloqueado, todos a la vez al entrar el espíritu. O sea, tienen un tipo de conexión con las cosas que son eléctricas, o sea, pueden interferirlas de alguna manera. ¿Qué pasa? Que cuando el espíritu siente que esa casa es suya y que hay inquilinos, y hay veces que el espíritu tampoco se entera que ha desencarnado, porque es lo que te digo, ellos se siguen viendo vivos y se ven en su casa y es como, ¿quién entra en mi casa? ¿Quién viene aquí a vivir? Yo no les dejo mi casa a esta gente. Generalmente son los que son o tienen una alta sensibilidad o son más medium los que se dan cuenta cuando llegan a la casa de que ahí hay algún espíritu, de que hay alguna entidad y se manifiestan a los que son más sensibles para recibir esas señales, ¿no? De que hay un espíritu ahí. Claro, si ahí hubiera un medium que supiera manejar la situación, ese medium le diría a los espíritus, mira, ya no es tu casa, habéis desencarnado, les ayudaría a ir al otro lado, que es lo que hacemos los mediums. Mira, tienes que hacer estos pasos para ir al lugar que te corresponde estar y tienes que dejar el apego a la casa. Hablaría con los espíritus y les haría ver. E incluso en un momento dado, si el espíritu tuviera demasiado apego a la casa, les pondríamos velas o luces conectadas a la fuente para que el espíritu reciba más energía, tome un mayor nivel de claridad y se eleve y no quede en esa frecuencia tan apegado a la casa, a él, es suya, ¿no? Porque esto sobre todo pasa con gente que no ha tenido un despertar espiritual dentro del planeta, que de alguna manera no, digamos, sueltan sus cosas, es como esto es mío, 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 y no lo suelto, yo no me voy a ningún lado, yo me quedo en mi casa. Y no tienen la conciencia de que han desencarnado, de que ya no tienen el cuerpo que tenían. Ellos siguen sintiendo que su casa es suya y que alguien viene a ocuparlas y quieren echarlos de ahí. Sí, y ahí yo siempre tuve la duda, por como se me platica la historia. Digo, yo te he platicado que no tengo tu sensibilidad, pero tengo una cierta sensibilidad y es más intuitiva que otra cosa. Y la verdad, siempre me sentí muy incómodo en esa casa, muy incómodo, nunca me quedé a dormir. Y un amigo sí le pasó una historia un poquito más fuerte, que él de hecho, el día que le sucede a las 6 de la mañana hace una maleta y se sale a un hotel, aunque era por el sueldo que estábamos recibiendo recién egresados universitarios, irse a un hotel ya era un gasto fuerte, pero él dijo, de hecho se quedó luego ahí con nosotros unos días, unas semanas en lo que él ya consigue otra posibilidad. Pero él reporta que está dormido profundo, despierta, escucha una respiración muy fuerte, un frío exagerado y luego siente que le toman eh, los pies, pero de la parte baja se me está yendo la palabra, o sea, y lo De la jalan. planta. La planta, sí, no la planta, arribita de la planta, se me está yendo esa palabra, ankles en inglés, o sea, las cunclillas, no sé, una cosa así, y lo jalan, los tobillos prácticamente, y lo jalan. Y lo jalan y dice que ya despierta completamente y está más allá de media cama, o sea, casi lo tiran, ¿no? Y entonces él, ya que reacciona qué sucedió, apenas era de noche todavía, apenas es de día, prepara una maleta y se sale de esa casa, y, porque ya sabía la historia también. Yo no sé si ya son manifestaciones estilo de una, Poltergeist. sí es, ya siento yo de un ser desencarnado, de un espíritu ya molesto, ya cansado, tal vez, porque tal vez lleve cientos de años, no sabemos
Tal vez ni esa era la casa, tal vez era el terreno hace 200 años, no sabemos, ¿no? Una cosa así. Es una cosa y la otra que siempre se me hizo curioso de esa historia es si trascendieron juntos la mamá y el hijo o si el hijo también, la mamá fue primero y el hijo al trascender sigue la ruta de la mamá de estar apegados a A la esa casa, al casa, lugar. a esa casa, o sea, decir, un poquito similar a la película Los Otros con Nicole Kidman, Sí, que el marido se va a la guerra, así lo interpreto yo. Todos ellos ya habían trascendido, creo que de una enfermedad que se corría sí, en la guerra. O sea, Nicole Kidman, sus hijos, inclusive creo que la persona que les ayuda, todos habían trascendido. El marido no, y de repente llega el marido. Era porque había trascendido o se había desencarnado en la guerra, o sea, lo habían matado. Entonces, él también regresa a casa con ellos, pero él sí, no sé si recuerda la película, de repente se va a la neblina, que lo interpretó, todos son metáforas, ¿verdad? Pues como irse a la luz. O sea, él sí agarra y dice, no, yo como diciendo, yo aquí no soy, yo me voy, y ella solo lo ve que se va a la neblina y desaparece y deja el apego a la casa, ¿no? Entonces, cuestiones muy interesantes, pero yo he transmitido cuando hablo de la reencarnación, de la muerte, que a veces entender el desapego no es falta de amor. O sea, ya tu familiar querido, tienes que dejarlo ir. Tienes que o sea, si está realmente una situación similar, si está manifestándose con cuestiones de electricidad y todo, si está de alguna manera informándote, que, no, que está confundido, que no lo vas a visitar, que no sabe qué está pasando, como dices tú, ya sea con un medium o de una manera intuitiva, apoyarlo a que alcance ese nivel para que deje, porque debe ser un estado. Yo siento que es transitorio, no es definitivo estar en el astral es temporal, ¿no? mira, cuando ellos desencarnan, no sé si te he cortado, Alex, perdona. No, ¿me corté? No, que si te he cortado yo, perdona que estabas hablando todavía. No, para nada, Ah, te vale. decía que el astral siento que es temporal, Es que, así claro, es. cuando ellos desencarnan, cuando los seres desencarnan, los que se quedan aquí atrapados, los que se quedan desubicados o perdidos, que no saben bien, lo primero que hacemos los mediums es decirle, porque ellos tienen miedo. Hay seres que a mí me han llegado diciendo, yo tengo miedo, estoy asustado, no sé qué tengo que hacer. Algunos sí se dan cuenta que han desencarnado, pero te dicen, no sé dónde tengo que ir, no sé qué tengo que hacer y estoy asustado. Algunos te dicen así también. Entonces ahí le das unos pasos, le dices, primero, no vayas a la luz esa externa que ves ahí, al túnel de luz, no vayas allí. Sí, claro, eso sí, Primer de paso, a acuerdo. esa luz no vayas, ¿vale? Si viene un familiar tuyo a buscarte, tienes que decirle a tu familiar, muéstrame tu luz. Si el familiar, cuando tú le dices muéstrame tu luz, sigue siendo tu familiar, es tu familiar verdadero. Si le cambia la cara y es otra cosa, ya no es tu familiar. Porque eso en cuanto le digas muéstrame tu luz, va a aparecer si es el verdadero familiar o si es otra cosa proyectando a su familiar. Luego, tienes que pedirle a ese ser que invoque a su yo superior y que active su luz interior, que no tenemos que ir a ninguna luz exterior, sino que tenemos que activar la luz que nosotros somos la luz interior. Activa tu luz interior y pide a tu yo superior que te conecte con la fuente preexistente y con la frecuencia vibratoria que sea acorde a ti, que sea acorde a ti. Ya está. Esos son los tres pasos que damos a los espíritus desencarnados cuando vienen pidiendo ayuda o están desubicados o están perdidos o no saben bien qué tienen que hacer o a dónde ir. No quita que todos nosotros somos seres multidimensionales, o sea, somos como múltiples piezas, como las muñecas rusas que levantas una y hay otra, levantas una y hay otra, nosotros somos así. No quita que cuando nosotros vinimos de la fuente a la tercera dimensión, dejamos un fractal nuestro en cada dimensión intermedia. Realmente nosotros tenemos aquí una octava nuestra, una octava. Vamos dejando fractales en cada dimensión. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros llegamos aquí y cuando desencarnamos, tenemos que ir recuperando esos fractales que hemos dejado en otras dimensiones, que se llamarían vidas paralelas. Se llamarían vidas paralelas. Recuperamos esos fractales. Y de alguna manera hay que darle la información al ser de dónde tiene que ir, porque hay mucho conocimiento sobre la muerte, el túnel de luz, ese de fuera, todas las películas te dicen, ve hacia la luz, ¿no? En muchas películas No, te lo están manejan como el enseñando acceso a al ir a esa cielo, luz. Ana. ¿Cómo? Lo manejan muchas veces como el acceso al cielo. Y te Claro. dicen que vienen tus familiares, que te dicen que puede que sean tus familiares, puede que no, como dices tú. Y qué buen tip, eso de enséñame tu luz. Y bien rápido, perdón que te interrumpa, pero una persona le pasó eso, pero eso fue más en un estado meditativo y todo, que él pide ayuda, se aparece Jesucristo y y le presenta un contrato. Era un tema económico para su negocio y demás. Y le dice, no, no va, tu negocio va a tener todo el éxito del mundo, pero tú me tienes que firmar el contrato. Y él le dijo, si tú fueras Jesucristo, no me ayudas de esa manera, me das impulso, pero no me solucionas mis problemas así. Y dos, no me pides un contrato a cambio. Y dice que cuando le Claro, dice eso, claro. la entidad cambia, se pone oscura
y se va como en un aullido, ¿no? Como diciendo, aquí no funcionó, aquí el engaño no funcionó y se va. Siento que como dices, no sé si sea así como los familiares falsos, que queremos aclarar qué significa eso. Significa que una entidad, sí, una entidad, llamémosle, está usando tu propia información que tú emanas para saber a quién quieres tú ver y si quieres ver a tu mamá, a tu papá. Puede que sí sea, sí, o puede que estás hablando con una entidad. Entonces, el discernimiento, el decir, si eres realmente, muéstrame tu luz, muéstrame quién eres tú. Ya no pueden con eso. Y como dices tú, ya te dejan un poquito más en paz, ¿no? Es que en cuanto le digas esa palabra, si se aparece tu padre, tu abuelo fallecido, tu tío, supongamos que está al otro lado, y aparece con ese aspecto de papá, mamá, porque realmente hay entidades negativas que pueden, saben y conocen, arcontes, saben y conocen tu vida, tus familiares, Todo, todo. Porque todo. tenemos parte de su mente intrusa, ellos conocen todos nuestros datos, a quién teníamos apego en la vida, todo. El universo es mental, el todo es mente. Entonces ellos pueden hacer una proyección y ponerse proyectados como la forma de tu papá, de tu mamá fallecido y venir a buscarte como que vienes a buscar a tu ser querido, ¿no? Pero ahí cuando tú le dices, muéstrame tu luz, si eres mi papá, mi mamá o mi abuelo, muéstrame tu luz. En ese momento, si es un reptil, supongamos, o es un gris, va a aparecer la cara del gris o del reptil en él. Así Y es. ahí Sí, ya sí, no sí. pueden engañarte. Si Es es tu correcto. familiar, va a seguir siendo tu familiar, no va a cambiar. Y una sugerencia, no les pidan un secreto y nada porque se lo saben. Claro, O sea, no vayan a decirle, ¿te acuerdas aquella vez? Sí, claro que me acuerdo porque se saben todo de nosotros, porque de cierta manera nosotros mismos, al estar conectados, como dices tú, tienen acceso total. Llamémosle que es como si tuvieran acceso a nuestro disco duro, ¿verdad? A nuestras memorias y todo. Tienen todo. acceso. Por eso, fíjate que tuve una invitada muy interesante, pero en inglés. Es una autora de libros, no sé si la conozco, se llama Isabella Green, es del estado de Arizona, de Estados Unidos. Ella habla mucho del ciclo de la reencarnación y todo, y cómo realmente hacer un esfuerzo consciente, en esencia similar a lo que presentas tú, de tener cuidado cuando estamos en ese estado, que hay muchos engaños y demás. Y ella dice algo que a mí se me hace tan interesante porque dice, no les, no les des nada. O sea, no estés enojado, no sé neutral, o sea, no hay nada, no hay, porque cualquier situación, ella también maneja que, por ejemplo, usan mucho el chantaje. Usan mucho la culpa. La Es que culpa, sí. tú mataste. Es que recuerdas que mataste a esa persona. Tú tienes que regresar a la tierra a arreglar eso. Y es cuando ya caes ahí. Sí, sí, cierto. Yo tengo que llegar a arreglar y ya te agarraron. No estoy diciendo que esté bien matar, ojo. Estoy diciendo que hay un proceso diferente de, llamémosle karma o una situación así, de las acciones que obviamente todos tenemos. Ya hay mucho entendimiento universal que esta tierra es tan densa porque a excepción que nos vayamos, Ana, que nos vayamos a una montaña o algo y estemos prácticamente solos, algo le vamos a hacer a alguien en esta vida. O sea, es imposible, ponte a Siempre, pensar, algo le vamos a hacer a claro. alguien. O sea, claro, matar es una exageración, abusar, etcétera. Yo sé, esos son casos muy fuertes, pero algo te van a sacar, ¿eh? ¿Recuerdas cuando le gritaste a tu mamá? Perdiste la La cordura culpa. y le gritaste a tu mamá. Y sí, sí recuerdo. Bueno, tienes. Entonces ahora tu mamá va a ser tu hijo y tú vas a ser, y tú vas a sentir cómo. Eso a quién le ayuda. Yo nunca he entendido ese punto, Ana. Eso a quién ayuda, universalmente hablando, cómo hay una evolución haciéndonos. Eso es el ojo por ojo, diente por diente. Es la venganza normalizada. Es decir, tú lo hiciste, ahora te toca que te la hagan. Eso no le ayuda a nadie. A nadie, Ojo por perdón, ojo, que diente por diente, ojo que por ojo, decía diente por Gandhi. diente, es la venganza normalizada. O sea, el hecho de que hay que pagar nuestros actos, hay que evolucionar de nuestros actos. Yo lo veo diferente, hay que madurar, hay que crecer, hay que aprender cómo comportarnos. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero sufrir, No. pues no. Pero perdón. Es que es Mira, un tema que yo me veo una apasiona mucho. diferencia, que la gente confunde mucho estas leyes. Yo veo una diferencia de lo que es la ley causa-efecto hermética, que es una ley que dice que lo que tú haces es un boomerang que regresa de vuelta a ti. Esa ley Mm, es una ley equilibradora del universo. Lo que haces va a regresar. O sea, el fruto que siembres vas a recoger la cosecha de ese fruto que tú ya, siembres. Esa es la ley causa-efecto. La ley kármica para mí es una trampa de los arcontes. De hecho, yo tuve una chica en hipnosis en mi canal, en el canal Mira hacia ti, que le hice una hipnosis y estuvimos delante del consejo kármico. Y ahora te explico lo que pasó ahí. Porque los del consejo kármico son arcontes y es otra trampa. ¿Vale? O sea, te voy a explicar lo que pasó ahí. El karma, lo que tú dices, es una ley vengativa. Si tú has asesinado a alguien, te mandan en la siguiente vida para que tú seas asesinado. No es se rompe correcto. la cadena de asesinato. ¿Por qué no te mandan a hacer un bien al que asesinaste en la siguiente Ándale. vida? Eso sí, Sería sí. más lógico para Un equilibrar, ¿no? poquito, Que te sí, sí. vengan a matar a ti, porque eso no acaba nunca. Es una ley trampa. Sí. Mira, yo hice una hipnosis a una chica que era medio vidente como yo, en estado normal.
y dije, te voy a llevar una hipnosis para sanar una vida de ella pasada. Esto está en el canal Mira hacia ti, esta hipnosis. La chica se llamaba Francesca. Bueno, pues yo le hago la hipnosis. Ella había tenido una vida con mucho dolor, con mucho sufrimiento, una vida pasada, que venían cosas de esta vida de ella de ahí. Pero bueno, el tema es que al final acabamos ante el Consejo Kármico a ver qué contratos había firmado ella en esa vida, ¿no? Entonces, ella quiso anular y la pusieron como un papel para firmar, ese papel para como cancelar cosas, pero cuando firmó, después de firmar, el Consejo Kármico empezó a añadir cláusulas cuando ya ella había firmado al mismo papel. Ella se enfadó y pegó una patada a la mesa esa que había ahí en el Consejo Kármico. Esto todo a nivel cósmico, o sea, en el otro lado. Claro, yo la dije como hipnoterapeuta, vete a ver para quién trabajan estos del Consejo Kármico. Mira a ver si estos están ahí obedeciendo a alguien. ¿A dónde apareció la chica? Vete a ver dónde, para quiénes trabajan estos del Consejo Kármico. Apareció en la luna, la chica. Resulta que en la luna había ciertos seres, que es un tipo de nave, según ella vio ahí, y había ciertos seres, que eran ciertos seres tipo Draco, que eran los que dirigían ese consejo kármico, porque realmente son ellos los que te meten la culpa, el has pecado, el has hecho cosas mal para que regreses por la rueda del sánsara otra vez aquí, a los que logran engañar. Porque realmente el verdadero Dios es amor y solo sabe amar. Y él ama tanto al asesino como al asesinado. Él no juzga, y si Dios no juzga, porque realmente esto es como un juego, o sea, para Dios que maten a alguien o no maten a alguien es como se acaba el telón, el actor uno ha muerto y otro ha sido el policía, otro el ladrón y uno ha muerto, se acaba el telón, se cierra el telón y cada uno vuelve porque la vida es eterna y realmente el espíritu no lo puedes matar. Entonces, Sí, para Dios, el que quiten la vida al cuerpo, digamos, no pueden quitar la vida al espíritu, ¿vale? O sea, Él solo sabe amar y además hay que ver también, sería mucho de ver también un asesino, cómo es que llega a ser un asesino, que ha vivido en su vida, qué circunstancias, habría que ver muchas cosas, ¿no? Porque yo tuve, por ejemplo, en terapia un chico que él mataba gatos, los colgaba del cuello y los mataba. Yo soy amante de los felinos, yo soy amante de los no, gatos. imagínate, es Imagínate, una difícil. terapeuta teniendo un Mm, chico delante que viene a terapia porque está asqueado de la vida, está amargado. Él se unió a una banda de neonazis y toda ok, la banda esta de neonazis para acogerle con él, con ellos, digamos, le pedían pues se estos dedicaban a actos. matar gatos. Ujú. Claro, yo decía, yo amo a los gatos y tú me vienes diciendo que los cuelgas del cuello y que los matas. Imagínate para trabajar con una persona así, yo que no soporto que hagan daño a los animales. Bueno, pues yo empecé a investigar la vida del chico. Resulta que con 17 años el padrastro que estaba con su madre pegaba a la madre y le pegaba a él. Los pegaba a palizas, pero palizas casi de matarlos. Este chico se fue de casa con los 17 años y como no sabía dónde recurrir, se metió en un grupo de neonazis y empezó a hacer lo que hacían ellos. Ellos mataban gatos, él mataba gatos para estar integrado en ese grupo de alguna forma, pero claro, él pedía ayuda porque él sabía que estaba haciendo cosas mal y se le ayudó. Luego después se convirtió en un terapeuta Reiki, se sanó, empezó a estudiar, se sanó y trabajó con el Reiki y empezó a trabajar en ello y cambió su vida y sus circunstancias y lo que hacía. O sea que también cuando decimos es que Dios no juzga, es que Dios ve más allá de por qué a veces una persona se convierte en lo que se convierte o hace lo que hace en ciertos momentos. No sabemos qué vida tiene la persona que hace un acto negativo, de dónde viene, qué circunstancias ha pasado en su niñez. Se ha perdido muchas piezas álmicas y al perder tantas piezas álmicas tiene muchas intrusiones de parasitaciones energéticas que le mueven a hacer ese daño también a otros seres, que es lo que más frecuentemente pasa. Entonces, realmente el karma, cuando nos juzgan como has sido malo, has sido culpable, has pecado, muchas veces Eso habría es que juicio, decirle, las Ana. intrusiones energéticas, arcónticas Así, que sois vosotros, tendríais que volver vosotros, no yo. así es, para empezar, eso es juicio. Por eso ya me gusta a mí Claro, decir cuando digo malo, bueno, es un espectro. Porque si lo definimos, es un juicio. ¿Qué es un claro, espectro? Pues que todos hemos sido malos y buenos también. Digo, si voltean a ver sus vidas pasadas, se van a asustar un sí, poco. Pero volviendo al tema, sí, es que diferentes palabras, pero creo que el mensaje que intento, muchas veces me equivoco y no lo expreso bien. Es, por ejemplo, para empezar, ya me gusta decirle a Dios, el universo, el creador. Digo, el universo no castiga, pero y el universo nos ama infinitamente. De hecho, tuve un episodio así llamado Cápsula de 15 minutos. El creador, el amor del creador es infinito y sin condiciones. ¿Qué significa? No es lo que hayas hecho, no es lo que eres, no es lo que has logrado, no es nada, nada, nada. Él te ama infinitamente y sin condiciones y por consiguiente no te castiga. Y muy importante, por consiguiente no tiene favoritos. claro, Muy importante, Ana, para claro. mí esto, porque no lo logro explicar. Una vez escuché a un chico que fallece su pareja y dice, ya no creo en Dios, ya me olvidé de Dios, prácticamente ando a entender odio a Dios porque le pedí que me salvara a mi novio y no lo salvó.
Bueno, ¿qué pasa en un hospital? Vas a 10 habitaciones, 5 se mueren y 5 tal vez se salvan, o tal vez 7 se mueren y 3 se salvan. ¿Qué significa? A veces malinterpretamos que oramos lo suficiente, que Dios en serio tiene favoritos que dicen, ah, tú me adoraste, tú me diste, tú oraste, tú pediste, tú rezaste, a ti sí te voy a salvar y estos pues no se pudo, ¿verdad? No, no rezaste lo suficiente. Claro que no, claro que no, es la circunstancia y muchas veces tal vez tenía que morir, tal vez esa persona había hecho ese plan de vida, tal vez simplemente como que no nos queremos sentir desamparados y decir, por favor, sálvamelo, sálvamelo, y sucede, y sentimos que es un milagro y sentimos que somos bendecidos. Todos somos bendecidos, ¿o no? Es un poquito un concepto diferente. Todos ya fuimos bendecidos al ser parte de la creación y ser parte del todo. Es No que hay, ponemos Dios fuera, ponemos a Dios fuera de nosotros. claro, está dentro, o sea, somos parte, estamos conectados a Él, pero luego está el tema que gente dice, ah, entonces dices que somos dioses. Claro, todos, igualmente importantes. Todos somos un pedacito, un puntito. Imagínate un rompecabezas de 1 trillón de piezas, no importa el número. Tú y yo somos un pedacito igualmente importante e igualmente todos los que nos escuchan. El tema es que este pedacito va y tiene experiencias. Yo siento que mucho, pues para que sientas, ¿no? Que es tener esta experiencia, pero nuestra misión va a ser volver al rompecabezas y ocupar nuestro pedazo. Y es lo que las religiones manejan, que regresas a estar al lado de Dios. No, pues regresas a la creación. Saliste de la creación y regresas a la creación. Estamos en el proceso. Somos ¿Dónde eternos, estás en el eternos. proceso? ¿Dónde estás en el proceso? ¿Tiene importancia eso? Pero quisiera decir sobre la historia que platicaste porque me da tanto gusto escuchar estas historias y yo tengo la intención a ver si logro entrevistar a un chico italiano, porque usted hablaba que yo vengo allá, entonces sí hablo un poco de italiano, bueno, hablo un decente italiano, y quiero entrevistar a un chico que mató a sus padres, y muy mal, Uh, muy mal, muy mal. Mató a sus padres, pero cambió su vida en prisión. A las 48 horas se dan cuenta que es él y 3 amigos más, era por el tema de la herencia. Sucedió ahí cerca de Verona, Italia, en 1991. Dura sus primeros años de prisión mal, o sea, rechazando, diciendo que es inocente, ya no aceptando culpa, pero luego una persona logra conectarse con él y dice, la primera parte es que aceptes lo que hiciste, porque de ahí nace el cambio, el verdadero cambio como este chico que platica, ¿no? Que se volvió terapista Reiki y le dio una función a su vida. En vez de estar matando pobres gatos, ¿qué culpa tienen de sus problemas, honestamente? Pobres animales, o sea, meterse con los animales también para mí no, no. La gente que le echa gasolina a un hormiguero y le prende uf, fuego y uf. cosas de ese estilo. ¿Qué problema? Cambiar tu vida, y eso para mí es lo más importante. Y Pietro, se llama Pietro Mazo, tiene 52 años, me parece. Él cambió su vida. Ahora, todo lugar donde va lo enjuician, Ana, ¿eh? Eres un Claro, monstruo, ya eres un le queda eso. asesino, ya se le quedó, pero sabes que él está aplomado y en lo que dices, yo le quiero dar sí sé que hice mal, sí sé que hice un acto horrible, sí extraño mucho a mis padres, pero le quiero dar un propósito a mi vida, quiero cambiar. Y eso es lo más importante, porque eso es lo que siento yo, Ana, que al final el Creador no nos enjuicia, nos ama infinitamente. Y lo único es, dice, a tu propio tiempo, a tu propia velocidad, irás descubriendo todo lo que tengas que descubrir. Nadie te tiene que amenazar, nadie te tiene que enjuiciar, nadie te tiene que castigar. Tú solo vas a ir evolucionando y aprendiendo todas estas lecciones. Y siento que al momento en que ya sientes que nunca vas a aprender, que estás con todo el desapego posible, con toda la humildad posible, es el momento que regresas a ocupar tu lugar allá a la creación. Es Pero que bueno, esos son. fíjate, te meten culpa, o sea, los que quieren que regreses a esa rueda del sánsara, te meten culpa. Entonces, te meten energía de culpa, energía de miedo, energía Ujú, de pecador. Mira lo que ujú. hiciste, mira cómo te comportaste. Tienes que Justicia, regresar a pagar eso, a que te lo hagan a ti. justicia humana también te meten como, es lo justo, es lo Todo, justo. O ¿sí? sea, eres culpable, tienes que pagar. Es el tema de la El justicia pecador. humana. Así es, el pecado, exactamente. Cualquier ser que te haga sentir eso, cuando tú has desencarnado, que te diga has sido culpable y tienes que regresar, o te diga tienes que regresar. Porque aquí hay gente que regresa engañada, hay gente que viene por misión también, porque Ujú, tiene algo que hacer o ayudar al planeta o cosas así. Y hay gente que viene por experimentación también, porque quiere claro, experimentar un papel. Quiero saber qué se siente dentro de un contenedor humano, ser famoso, un cantante famoso, o ser un militar, o ser. Hay gente que quiere experimentar.
pero hay Ujú. mucha gente que ha venido engañada una y otra y otra y otra vez. Entonces, no pueden obligarte a reencarnar si no quieres. Eso que le queda a la gente claro. O sea, cuando cualquier ser te diga, tú tienes que volver a reencarnar porque has hecho tal o cual, y te estén obligando a reencarnar, que en la película No Solar salen estas cosas de la reencarnación. Salen estas cosas. Yo en ¿No esa es película veo española? No Solar, en español es Nuestro Hogar, que es de la vida de un médico que se enferma y se muere, y del médium chico Javier que está canalizando a este médico que murió. No, no la he visto, la voy a ver. ¿No la Gracias has por la visto, Ubi? recomendación. No, 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 Pues no, o tal vez la he visto y el nombre no me está sonando. ¿Así se llama en inglés? No No, Solar se llama en inglés, creo. no No sola. Ok, Solar, la voy a con dos buscar. S y en español es Nuestro Hogar. Bueno, Ok, pues en esa película yo como medium, claro, veo trampas. Y digo, el medium que ha canalizado a este espíritu de este médico ha canalizado a un espíritu que estaba atrapado dentro de la matriz. Y el claro. espíritu, es cierto que era un grandísimo medium, chico Javier, o sea, canalizaba un montón de espíritus y era un grandísimo medium, pero yo creo que Chico Javier nunca hizo el discernimiento de si estaba canalizando espíritus que habían caído dentro de trampas de la matriz o estaba canalizando espíritus más allá de esa matriz, digamos, ¿no? Porque en la película lo primero que ves es que el espíritu de este médico va al umbral. Cuando muere va al umbral. Bueno, no quiero contar toda la película para que la gente la vea, ¿no? Sí, sí Pero la hay quiero ver. ciertas cosas Es que te brasileña, tocan. tal vez. Es No, brasileña, creo, sí. sí, sí, me suena Sí, por el nombre. No sé. es La brasileña. estoy escuchando, la estoy Claro, pues googleando. el tema es No que este soplar. médico desencarna porque este médico bebía y fumaba y entonces se va al umbral, se va a un sitio de castigo ya al umbral porque él bebía y fumaba. Se va a un sitio de castigo que lo llaman el umbral, permanece allí unos cuantos días, luego llegan unos seres de luz y se lo llevan a una ciudad de luz, a rescatarle, a sanarle la herida que tiene en el vientre de haber fumado y de haber bebido alcohol, le están sanando la herida en el vientre. Eso ya para empezar, un ser que ha desencarnado haya fumado, bebido, lo que sea, no le quedan heridas en el otro cuerpo. Eso ya partiendo de ahí. No Pues hay no, porque ninguna ya lo herida que dejaste. sanarle. Digo, no estoy, igual, no estoy favoreciendo fumar, Nada. no estoy favoreciendo tomar, pero pues el desencarnado, dejaste la carne, era un problema de la Exactamente, carne. no hay heridas. Bueno, pues ahí sale como que le están curando las heridas y le están cargando ya con culpa de pecador, culpable, porque tú te has suicidado, porque al beber y fumar tú eres un suicida, y entonces tenemos que curar esa herida y se pasan días curándole con energía la herida que él llevaba al otro lado. Vamos a ver, que tú mueres de un cáncer hecho polvo y el cáncer extendido por todo el cuerpo y tú desencarnas. Mi abuelo que desencarnó de un cáncer delgadísimo, un cáncer que se le extendió por el cuerpo y a los 3 días de desencarnar yo le vi y estaba mucho más rejuvenecido, mucho más gordo y totalmente sonriente a los 3 días de desencarnar. O sea, no tienen heridas un espíritu para que la película te venda que van con las heridas y te venden ya la culpa de estar suicidado por beber y fumar y ahora te tenemos que sanar días las heridas. Esa es la primera trampa de la película que yo veo, que Psico Javier está hablando con un espíritu que está dentro de la matriz y que ha caído en trampa el espíritu. Ujú. Entonces, ese es el primer paso. El segundo, dentro de esa ciudad donde llevan al médico, pues resulta que había unos edificios, que cada edificio, pues uno podía ser una biblioteca, otro era un sitio donde se pedían consejos, etcétera. Y cogen un autobús volador como un tipo ovni para ir de un edificio a otro. Claro, yo decía, si los espíritus vuelan por ellos mismos y se desplaza a la velocidad del pensamiento, ¿para qué tienen que coger ahí arriba un autobús tipo ovni o algo así, un tipo avión, ¿no? Ya ahí me descuadro del todo. Pero luego estaban viviendo todos como en unas casas, ¿no? Y comían un tipo de sopa, un tipo de líquido que les daban para comer, que era lo único que comían, un tipo de sopa que le llamaban ellos. Un espíritu no necesita comer. Ya, eso otro fallo de la película. Y ya el remate final fue cuando les convencen, pues para vamos a cambiar y vamos a volver a reencarnar y ahora yo voy a ser tu madre y tú vas a ser mi hija, etcétera. Ujú. No solo eso, hay un espíritu de una chica en la película que muere, ella, y ella quiere volver con su novio, es una chica joven y ella quiere regresar con su novio. Y necesitaban permiso para ir a ver a sus seres que estaban en la tierra, estos espíritus, permiso para ir a verlos. Yo tengo 20.000 espíritus viniendo a verme y ninguno pide permiso a nadie, ninguno. Así ¿Vale? es. Ellos necesitaban permiso para ir a ver a sus familiares, hijos, etcétera. Esta chica no pide el permiso, se escapa y en la película viene como si viniera llena de heridas porque ha intentado ir a la Tierra sin permiso y viene como si se hubiera quedado destrozada, ¿no? De heridas y de todo. Eso no le pasa a los espíritus tampoco. O sea, la película cuenta, se supone que es la vida real de lo que pasa en el mundo de los espíritus al otro lado. Y eso para mí es un mundo totalmente matriz y trampa, donde han caído todos ahí. Un espíritu puede ir a verte sin permisos de nadie. A Así mí es. vienen y van y no piden permiso a nadie. Un espíritu no está herido al otro lado porque ha fumado o ha bebido. No está herido. Un espíritu no viaja en un tipo ovni, viaja con su cuerpo, que puede desplazarse donde quiera. Y el remate final
es que necesiten ese permiso para que puedan ir a ver a sus familiares, que van cuando quieren y van con el pensamiento. O sea, el momento que necesites un permiso para ir a ver a un familiar tuyo, estás en una trampa de la matriz total, una trampa arcóntica. Y al final, pues también la trampa de la reencarnación, ¿no? De yo vine como tu tía y ahora voy a ser la madre de... y se tienen que meter a un sitio que está el borrado de memoria para que vuelvan a reencarnar. Que el borrado de memoria es otra trampa. Entonces, claro, cuando una medium ve esa película, te das cuenta de que Chico Javier, que es un gran medio, que yo eso no lo pongo en duda, es un gran medium, pero que este Chico Javier no ha hecho un discernimiento de que ese espíritu del médico con el que él habló, por el que hizo la película, estaba caído en una trampa, en una ciudad matriz de trampa. Y todo lo que se movía allí no era lo que le pasa a un espíritu en la vida real. Un espíritu no tiene heridas, no hay que curarle, no es una cosa así. Puede Sí, tener emociones que trae desde la tierra, eso sí, pero heridas físicas en el estómago porque ha fumado, no, sí, no. sí, sí. Hay ciertas cosas que siento que son orgánicas cuando, por ejemplo, en velorios o así, especialmente después de una enfermedad como cáncer, una enfermedad degenerativa larga, etcétera. Típicamente eso no se dice cuando, por ejemplo, la persona fallece de un infarto, un accidente, pero cuando esa persona ya venía mal al hospital, entrando y saliendo del hospital, es muy común la expresión que nace orgánicamente, naturalmente, dejó de sufrir. Exacto, exacto. En el momento que Totalmente. dejó su cuerpo, dejó de Dejó de sufrir. sufrir. El sufrimiento, y por eso, ¿qué posible evolución espiritual puede existir con el sufrimiento si espiritualmente no tenemos sufrimiento? Si el sufrimiento es físico, es una manera de esta realidad, de experimentarla. No quiero decir, digo, yo muchas veces digo, tanto en el canal en inglés como en español, nos controlan en vida y nos controlan en muerte. ¿Qué quiero decir con eso? Es que no pienses que porque ya trascendiste ya estás libre del No, control, como tú lo no. dices. Va a haber, es como 4 o 5 trampas. Y, y sí pienso el autodescubrimiento, que es la misión de mi canal, el descubrir quién eres. No eres lo que ves en el espejo, no eres esto. Hay algo más, descúbrelo, yo no te lo voy a decir, tú descúbrelo, el que me escuchas. El descubrimiento de quién eres. Y el descubrimiento, como dices tú, que tenemos en la muerte poder y tenemos poder de decisión. No es lo que nos van a venir a decir y enjuiciar. Por eso yo digo, no les des nada. Pero no enojado, no, no, no. Gracias, gracias, gracias. Yo pongo un ejemplo como hay un aeropuerto aquí en México, en una playa, que tiene un pasillo muy largo y te están constantemente bombardeando taxistas y que te ofrecen noches gratis de hotel a cambio de una situación, de que vayas a una comida, de una compra de tiempos compartidos que se le conoce y todo. Es como ir por ese pasillo y tú vas y no vas contestando, no vas, o sea, pero no estás ni siquiera molesto, no les vas diciendo, ya cállate, no me molestes. No, 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 es simplemente, yo sé a dónde voy. La verdad, con todo respeto, no te voy a comprar lo que me estás vendiendo. Eso para mí es darles nada, ¿no? Y en este momento siento la solución. Es saber que tú te puedes ir. ¿Y a dónde te vas a ir? A la omnipresencia, al vacío, ¿no? Al nada, al todo, al nada enfrente del todo. Y ahí tú puedes tomar toda tu decisión. Yo he tenido también gente con experiencia cercana a la muerte que siento que han ido ahí porque la manera en que lo platican me dice, es como, veo todas mis vidas paralelas y no, veo todo y puedo acceder a todo sin nadie me está enjuiciando, nadie me está presionando, nadie me está diciendo qué hacer, es amor puro, o sea, ni siquiera es describible, es estar en el amor puro del creador, estás en la creación. Es que no tiene que ver con el amor de aquí de la tierra, ¿eh? No, ese sí, es mucha confusión. Es bonito y todo, es el afecto, sí, sí, sí. No hablo Sí. del amor puro, indescribible. Porque yo empecé esa plática diciendo, ¿me puedes describir la omnipresencia? Me dijo, no, es imposible. Te la puedo platicar y vamos a platicar y se ríe y dice, pero no lo puedo poner en palabras. Que él lo experimentó. Él en una montaña fallece a los 21 años, imagínate congelándose y todo, duró horas, creo, en ese estado. Y fíjate que él fue porque él pidió el apego a sus padres y el amor a sus padres, el amor, este amor de el sufrimiento que él dijo, quiero volver. Dijo, sí, está bien, bueno. Todavía está tu cuerpo ahí y las temperaturas de la montaña lo habían mantenido de alguna manera que todavía podía él físicamente volver y vuelve y despierta en la montaña solo, ¿eh? No, no creas que ha ayudado en un Madre. hospital y luego logra salir de esto. Entonces, sí, tema fascinante. Ya sabía yo que la íbamos a pasar muy bien y un poquito ya nos fuimos a la reencarnación y todo que está relacionado con seres desencarnados. Pero en ejemplos más prácticos, Ana,
si tuviera yo el caso que siento que un ser desencarnado cercano me está contactando, a veces también en sueños, ¿no? Digo, si no tienen la habilidad que tienes tú de sensibilidad, pueden llegar a veces en sueños también. Hay mucha gente que reporta sueños. Yo les pregunto, ¿recuerdas mensajes? Porque típicamente si te dan un mensaje es porque estás teniendo algún tipo. Si es un sueño de una memoria que tuviste con él o ella, pues pudiera ser una memoria nada más, ¿no? Más que Es un contacto. que, claro, cuando nosotros dormimos, nosotros salimos en cuerpo astral. Sí, Todos los sí. seres humanos cuando Todos dormimos hacemos salimos viajes en cuerpo astrales, sí, astral. ¿no? Así es, Claro, cuando totalmente. De acuerdo. decimos, es que soñé con mi abuelo, mi abuela, mi tío, tal, fallecido y estaban sonrientes, generalmente se los suele ver más rejuvenecidos, más sonrientes, como si hubieran rejuvenecido esos seres fallecidos, no como cuando murieron, ¿no? Y cuando tú los ves en sueños, generalmente es que tú te estás encontrando en ese cuerpo astral con ellos en sueño. A la que tú regresas al cuerpo puedes tener un leve recuerdo, pero realmente no perdemos a nadie, porque todos nuestros seres queridos nos ven cada día cuando salimos del cuerpo. Otra cosa es que nosotros recordemos haber estado con ellos o no. Cuando los recordamos decimos, he tenido un sueño con mi abuelo o mi tío que están al otro lado. Pero es que tú los ves a diario, tú no los dejas de ver en cuerpo astral. Y ellos no dejan de estar en contacto contigo. O sea, realmente no hemos perdido a nadie. Hay gente que tiene recuerdos muy claros. No quita que a veces sí puede ser también algún recuerdo del subconsciente de alguna cosa que has vivido con el ser. Pero una mayoría de veces sí es que tu cuerpo astral se ha encontrado con ellos en ese lado y que al regresar a tu cuerpo biológico, tu cuerpo astral, mantiene una leve parte de recuerdo de lo que ha hecho con ese ser. Porque yo, por ejemplo, con mi guía, con Akenaton, a mí me dice que me lleva a otros universos a ver cosas. Y yo no recuerdo todo. Yo hay veces recuerdo que he estado en algún lugar extraño, que no sé qué sitio es o dónde está, pero él a mí me dice, es que yo te he llevado de viaje y te he llevado a otros universos y a ver paisajes y cosas para intentar que tú recordaras o que despertaras memoria, ¿no? Y recuerdas como un sueño que has estado en un sitio de montañas, unos valles, unos sitios que no parecen muy de la tierra, pero dices, bueno, ¿y eso, ese lugar que yo he visto en sueños, qué es, no? Claro, ya me dice Akenatón, te he llevado a otros universos. Cuando tú has salido en astral, tú has estado conmigo y hemos visto otros lugares. Entonces, Sí, el sí, cuerpo sí. astral vive muchas cosas cuando salimos del cuerpo y a veces hacemos muchas cosas en ese otro lado con ese cuerpo. Y sabes que yo tengo la teoría, Ana, que es necesario. Por eso yo digo, hay que dormir Tanto, una buena cantidad de horas y yo inclusive, tal vez exagero, pero 12 horas dormir, 12 se me sonaría como un balance, ¿no? 12 horas consciente, 12 horas en el astral, 12 horas en viajes astrales. Es mucho, en esta realidad no se puede, ni los bebés, yo creo. Pero al menos tus 8 horas, 7 horas, ¿no? Sí sé de gente que duerme 1, 2 horas diarias. Personalmente, mi opinión es que es muy poco, porque aparte de los procesos físicos ya conocidos de depuración y desintoxicación, obvios porque no estás comiendo, porque estás en un latido del corazón más bajo, todo se está como que es como una especie de procesamiento ahí. También considero importantísimo que el espíritu, como dices tú, se va a viajar a donde sea, porque yo estoy contigo totalmente seguro que nos podemos ir a otros universos y dimensiones, hasta líneas de tiempo. Es increíble lo que podemos hacer en el sueño. Y es importantísimo. Y tanto así que científicamente se sabe que si duras 20, 22 días sin dormir, falleces. Y te van a decir que es por inflamación y que por el cerebro y que por el corazón. Claro, y van a decir eso. ¿Qué tal si es porque el espíritu dice, ya no puedo más? Adiós. Y ahora sí me voy en definitiva. y se va. Porque no me das oportunidad, no me das mi tiempo. Si quieres que esté contigo aquí todo el tiempo, 22 días seguidos no puedo. ¿No? Eh, El espíritu necesita el descanso y sobre todo el claro. alma necesita esa desconexión del contenedor biológico, digamos, ¿no? Claro, totalmente de Salir de acuerdo. la No, pues cárcel, salir de la cárcel. es lo que nos mantiene en esta realidad perdido, ¿no? Un poquito. Bueno, Ana, más o menos llevamos unos 55 minutos, pero no sé si tengas alguna otra historia que nos quieras platicar así similar a la del hospital. Hay una muy interesante porque sí que quería hablar yo de los mensajes. Tú me has platicado de un ser desencarnado que te pedía ir a Oviedo, ¿recuerdo bien? Sí, el Porque quería un padre que quería mensaje. que fuera allí. El padre quería dar un mensaje al hijo, ¿no era eso? El padre quería dar un mensaje al hijo para que el hijo dejara de llorarle y dejara de sufrir porque él Exacto, estaba bien. Y así quería que yo es. fuera a Oviedo, que está lejos donde yo vivo, a hablar con su hijo. Claro, yo le expliqué un poquito a este espíritu del padre cómo tenía que hacer él cuando el hijo saliera en astral para hacerle entender y comunicarse con él.
hay muchos casos muy espectaculares dentro del mundo de los espíritus. Este es un caso más, ¿no? Esto es muy común de algún ser que viene a que tú le des un mensaje a los familiares. Pero hay otras cosas que también pasan dentro del mundo de los mediums y que se hacen un poco a la gente extrañas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo morí en un accidente de coche, mi antiguo yo o mi antiguo espíritu. Yo tuve un accidente de coche y yo me salí del cuerpo. Imagínate que cuando yo tuve el accidente de coche yo era una persona totalmente tímida, totalmente de estar calladita, o sea, no hablar mucho, no muy comunicativa, no iba a sitios con amistades cuando mis amigas iban a pubs, a bares, yo no iba, siempre me daba mucha vergüenza, mucha timidez. Bueno, pues yo tuve un accidente de coche, yo me salí del cuerpo, me vi fuera, y ahí es cuando entró el ser Urma, utilizando mi contenedor, es como pasar la antorcha. Entró en Sí, mi cuerpo, yo cambié 180 grados la forma de ser. De ser una chica tímida, callada, yo regresé a ese cuerpo y es como que el URMA coge parte del disco duro de quien tú eras hasta ese momento y sigue o continúa, es como cambiarse la antorcha en los Juegos Olímpicos, la coge el siguiente, eso se llama transmigración del alma. Bueno, pues ahí entró el URMA y yo di un giro de 180 grados, o sea, empecé a comunicarme que la gente me decía, es que no te conocemos, la que eras antes del accidente a la que eres ahora, no te conocemos, no pareces la misma persona. ¿Será que el accidente la ha cambiado? ¿Será que el accidente me cambió? Yo ahí morí. Yo ahí mi yo anterior, mi espíritu anterior salió y ahí fue cuando entró el Urma. Eso es una de las cosas que pasa. Y sí, también, dentro de estas adelante. historias, te cuento porque son historias un poco Mm. más raras, ¿no? Que no es muy común que un medium hablen de ellas, pero existe esa transmigración del alma que, digamos, un espíritu que quiere actuar en el planeta Tierra o por misión o por algo, utilice ya un cuerpo adulto, con que se ha hecho ya un pacto, digamos, de transmigración del alma y utiliza el cuerpo de un adulto para no tener que volver a reencarnar en un bebé con todo el proceso que lleva de que el bebé aprenda, crezca, etcétera, pues para seguir, digamos, con su misión, ya reencarna en un contenedor humano adulto. Y es un pacto de almas que se llama eso. Eso se llama pacto de almas, que es un alma evolucionada, entra al contenedor dejando que la otra alma, digamos, se vaya y ocupe ese contenedor ya avanzando, ayudando a avanzar la misión o lo que tenga que hacer. Esto es una de las cosas que también experimentamos muchos seres y no todo el mundo es consciente de esto, de que a veces un ser en una depresión o en un accidente ha podido fallecer y desencarnar y aparece otro en ese contenedor que tienen esa transmigración de almas, ese pacto, digamos, hecho para ocupar un cuerpo ya adulto y que un alma salga y entre otra. Eso también pasa. Y otra cosa que a la gente a lo mejor le puede chocar, que son cosas así un poco especiales, hay veces que te llega, a mí me pasó con un espíritu de una mujer, en meditación me llegaba ese espíritu y me hacía ver que estaba atrapada en un espejo. Y era como de otra época esa Mm, mujer, y estaba atrapada dentro de un espejo. muy Y interesante. yo le decía, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás en el espejo? Y me dice, me hicieron una magia en una antigua vida. Dice, una vida atrás, más atrás de la tuya, y me han dejado atrapada en el espejo. Y necesito que rompas el espejo para que yo pueda salir. Tú como medium tienes que visualizar ese espejo rompiéndose, tienes que visualizar dándole un golpe y que el espejo se rompe y el espíritu sale. Bueno, pues yo ese espíritu ahora lo tengo conmigo como guía, porque yo le ayudé a salir del espejo. ¿Qué pasa? Que ese espíritu en esa vida pasada era brujita blanca también, tenía conocimientos de todos los temas que conocemos las brujitas de hierbas, del poder, de la magia y todo esto. Y ese espíritu ahora lo tengo de guía, pues yo la rescaté de un espejo. O sea, fíjate que los mediums estamos trabajando en líneas de tiempo antiguas, como no es la línea de tiempo del presente. Estamos a veces rescatando espíritus que están en otra línea de tiempo perteneciente al pasado y que no es de nuestro presente actual. Y esto a lo mejor a la gente le choca un poco, ¿no? ¿Cómo puede venirte? Porque realmente desde el alma el tiempo es circular, todas las vidas son ahora, no es el presente, nuestra línea de tiempo actual, sino que te pueden venir espíritus de otras épocas a pedir ayuda o a darte algo determinado. Eso es una parte que se conoce un poquito menos de los mediums. Sí, y ahorita que mencionan los espejos, ay, híjole, todo un tema, ¿eh? Sería todo un episodio de espejos porque sí había escuchado eso que mencionas y también había escuchado que cuando se rompe un espejo hay, especialmente si no hay una razón aparente, a nosotros nos pasó a mi esposa y a mí, el baño de nuestra recámara tenía dos espejos y cada uno nuestro lavabo, ¿no? Y estaban muy bien colocados y todo, y una noche ¡guas! Cae en el lavabo, Rompieron. ¿no? Y se rompe uno de los dos, ¡guas! Pero sin razón aparente. Y no sé, me acuerdo que sentí algo extraño, como puede que haya una situación similar a la que planteas y que logró romperse o tal vez con la ayuda espiritual, energética de alguien como tú, se rompió ese espejo y se liberó. Pero los espejos es mucha cosa. Hay otra situación de gente que en ocasiones ve seres en los espejos. ¿Has escuchado eso? O sea, Yo que que los he voltea, visto, los pero más que espejos también. todo en la periferia del ojo. Como que vas volteando y
¿Qué vi? Sí. Y un segundo lo ves. Los espejos tienen, dicen que son portales a otras dimensiones, muchas Son situaciones. portales. Yo veo espíritus entrar y salir a veces por espejos. Yo tuve que sellar los espejos que tengo en los armarios de mi casa, sellarlos y darles una orden de que solo pudieran ser utilizados por espíritus positivos, porque los utilizaban de puertas y a veces veía sombras negras entrar y salir por ellos. Sí, Ah, hay entonces que sellarlos. Los cuando espejos de ves la casa o esas, se tapan o se sellan. ok, taparse. Taparse con una sábana Mm. blanca o se sellan. Ah, ok. Sellarlos, puedes poner un símbolo de protección en una esquina del espejo y dar la orden de que dejas ese símbolo de protección, lo puedes trazar con las manos, por ejemplo, un raku, que es de protección, raku, pongo este símbolo en el espejo para decretar, ordenar, co-crear que este espejo no puede ser utilizado por ninguna fuerza negativa oscura, solo lo positivo puede acceder por él, nada negativo puede moverlo. Y ahí ya das una Mm. orden y pones un sello con un decreto al espejo. Aún así, yo, por ejemplo, en mi habitación tengo un armario que una de las puertas tiene espejo y la otra no. Pues yo cada noche abro la puerta que es de madera blanca y tapo el espejo. Yo no duermo que el espejo me refleje a mí o que el espejo quede al aire de noche, porque pueden entrar por ahí, pueden entrar aunque lo selles. Muy Fuerzas interesante. negativas, si está bien sellado, no te van a entrar, pero fuerzas positivas los pueden utilizar de Muy fuerza. bien. Muchísimas gracias, Ana. Estuvo interesantísimo y yo creo que contactamos algo porque estuve sintiendo mucha conexión durante el episodio. No sé si alguien a que llamar, de los que platicaste o alguien nos quiso un poquito visitar. A veces me Estamos pasa. trayéndolos, claro, estamos Sí, lo proyectando sentí un en esos poquito. espíritus y están viniendo Y sabes con quién me ha pasado también con María. Por con cierto, María. la tuve hace unos días. Siempre que platico con María, como que a mitad de episodio, empiezo a sentir esa conexión. Y el Entonces, fresquito, yo noto un es fresquito cierto. también por aquí, y yo tengo calefacción puesta, y noto una especie de frescor por la espalda, hombros, Así brazos, de es, que así hay es. espíritus aquí protegiendo, porque al principio hemos conectado con los espíritus de la casa esa que pasaban cosas raras, y esos eran un poco densos, ahí yo he sentido un poco de peso en la cabeza. Ah, ok, lo Me he sentiste. proyectado, Tal al vez, hablarme tal de vez ellos me he pudo haber proyectado al lugar y he sido, conectado con esos espíritus. perdóname, es que esa historia está muy No problema. impactante. Siento que esa es una historia que tiene mucho y esa experiencia que vivió mi amigo. Como me la platicó, la viví con él, haz de cuenta, y le dije, claro, claro, y qué bueno que te saliste, porque si ya un espíritu se está tomando esas libertades contigo, ya ves que luego hay tantos testimonios que amaneces, has escuchado, ¿verdad? Que amaneces rasgado, gente con golpes, etcétera, es porque hay una pelea espiritual Claro. nocturna, ¿verdad? Si es un Pues, poltergeist, yo he tenido una casa en la que había espíritus muy, digamos, fastidiosos y a mí me llegaban a romper como si hubiera peleas en la cocina entre un espíritu positivo y uno negativo. Y yo sentía que había como golpes en la cocina, pero solos y ahí no había nadie. Yo decía, yo no voy a la cocina ahora mismo porque parece que hay una pelea ahí, una lucha entre un ser y otro. Pero fíjate, después de que paró esa lucha, esos golpetazos que yo oía en la cocina y que no había nadie, una madera que había sujetando la persiana con clavos cayó al suelo y se partió en dos. sí, como te digo, lo del Eso solo, o sea, espejo, eso así, que es ya dices, a ver qué inexplicable. pasa aquí para que caiga eso así se parta. Inexplicable. Esperemos no me tumben ya tengo nueva decoración y todo, entonces no me lo vayan a tumbar un día, me van a sacar un susto. Me pasó en un en vivo, fíjate, pero eso fue en mi casa, porque fue nocturno. Me invitaron a un canal y estábamos platicando, pero ahí estábamos hablando más de tema sistema y así. Del caso Pop Daddy, imagino lo has escuchado, ¿verdad? Sí, 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 bueno. sí. Y estábamos hablando así y no sé qué dije y haz de cuenta algo similar a esto, pero un poquito más chico, se cayó. ¿Y qué Madre mía. explicación tienes? De algo tan pesado se cayó y cayó en el piso. Lo bueno fue que no se rompió. Y entonces volteo yo en el en vivo y me preguntan qué pasó. Le digo, no, luego les platico, pero algo no explicable. Y lo interpreté yo intuitivamente como ya párenle, ya, ya. O sea, Imagínate que eso mueve energía de muy alta frecuencia y limpia la sí, negativa. Eso molesta a ciertos seres. así es. Sí fue un mensaje como ya estuvo bueno, ya. Y también me ha tocado mucho interferencias en los micrófonos. De hecho, en También. uno que tuve con Ana, y no sé si conozcas a la persona, una disculpa, se me va el nombre, el de Fundación Uno a Uno, que estuve ahí perdón, con María, Ana eres tú, con María en Fundación Uno a Uno, decía ella que se escuchaba una voz atrás de mi micrófono. Y yo le digo, bueno, pues ojalá no haya sido ya ves, clariaudiencia lo llamaba, o sea, es el Eso, término, ¿verdad? claro, claro, de Que haya audiencia, esos sido son muy algo de habituales. eso. Ojalá no haya sido eso, pero bueno.
Bueno, Ana, muchísimas gracias. A Para ti. todos, por favor, vayan a visitar el canal de TikTok de Ana, está muy bueno. Yo no soy usuario de TikTok, pero Ana me hace favor de mandarme videitos y sí los veo, pero no tengo usuario de TikTok. La verdad no estoy en redes más que en YouTube. Pero para todos los que están en TikTok, excelentes contenidos, como dice, de hasta 10 minutos. Y el de YouTube sigue parado y también creo que ponemos por ahí tu teléfono, ¿verdad? ¿O no? No recuerdo. Pon el Sí. WhatsApp, si alguien me quiere localizar, por WhatsApp me va a encontrar fácil y por Mujer Trueno en TikTok. En TikTok no me verán como Ana Muñoz porque allí uso mi nombre chamánico. Por Mujer Trueno me Ok. encuentran en TikTok. No, pero voy a Y el poner WhatsApp lo más la... rápido, el WhatsApp. Sí, sí, voy a poner el WhatsApp, pero voy a poner la liga del TikTok, ¿ok? Quiero aclarar, o sea, presionen y los va a llevar a TikTok. Y si tienen cuenta de TikTok, pues pónganle ahí, por favor, suscribir o cómo se le, ahí tiene otro nombre, ¿va? Sí, seguir, ahí se le da a seguir Seguir o algo así, generalmente, seguir, sí. exactamente. Bueno, muchísimas Ale, gracias, Ana. encantada. Quieres decir algo más? Decir a la gente que la muerte no es la muerte, no es lo que nos han contado de ella. La muerte es la verdadera vida. Es la verdadera vida, porque cuando tú sales del contenedor biológico, tú puedes flotar, tú puedes volar a cualquier lugar, puedes aparecer a ver un ser querido solo con que pienses en él, apareces al lado de ese ser querido. No hay barreras, no hay limitaciones. No es que venga un amor o una paz hacia ti, es que tú eres ese amor y esa paz generalmente, a menos que seas una persona que haya tenido muchos problemas emocionales en la vida y que digamos que cuando desencarna tiene una frecuencia muy parecida, no se eleva inmediatamente, pero generalmente una mayoría la muerte la siente como volver al hogar. Volver al hogar. Yo me he visto fuera del cuerpo y os aseguro que aquel día que yo me vi fuera del cuerpo la primera vez no quería volver a entrar en el cuerpo. Me costó Dios y ayuda a volver a meterme aquí. No quería Así entrar. es. Sí, excelente comentario. Lo único que puedo agregar es que por favor no tengan miedo a la muerte. Por favor, yo a veces digo que hay que prepararse. ¿Cómo prepararse? Vivan su vida todos los días, vivan el momento, vivan este momento. El pasado es el pasado. Si quieren seguirlo escarbando y nunca lo van a modificar, por cierto, entonces es como cemento, ¿no? Pues ya pasó lo que hicimos. Sí, claro, hemos cometido todos muchos errores. Acéptense, no pasa nada. Y el futuro es una oportunidad. No es asegurado, puede venir el mañana, 10 meses o 10 años, 100 años, no sabemos. Entonces, claro, no estoy diciendo que se pongan a ir a la playa a emborracharse y que eso es vivir la vida. No, vivir la vida es donde estemos. Este episodio que tuve contigo lo disfruté. Hay que vivir el momento, estar aquí y cuando llegue la muerte, entender, como dices tú, que es, yo le llamo una oportunidad, como dices tú, le llamo como algo que nos va a enseñar tantas cosas y que si quitamos toda la programación que nos han hecho de la muerte, que evidentemente no les quieren que temamos, nos dicen que hay ahí, es que si no te portaste te vas a ir al fuego y si no te vas a ir todo, si quitamos todas esas cosas y como les digo, no den la neutralidad pura para mí es el vacío puro. Entonces, simplemente ustedes confiados en su poder de su ser, confiados en que son parte de la creación, confiados en que no pueden ser obligados a nada. Para nada. Simplemente digan, yo voy a hacer lo que yo quiera. Si quieren reencarnar, reencarnen. Pero es que siento que hay dos maneras de reencarnar, Ana. Por la manera de ellos, del La juicio, obligada y la la elegida. obligada y la elegida, exactamente. Y la elegida es muy diferente. Para empezar, vienes sin contratos. Ya Exacto. vienes liberada. Con esta otra estás lleno de obligaciones y todo. Entonces, pero bueno, es tema para otro episodio. Si quieres, tocamos luego uno solito de la reencarnación y todo, que es un tema que también me apasiona. Yo te agradezco muchísimo y te Yo felicito encantada, Alex, por tu contigo. canal de TikTok. También creo que has estado teniendo unas participaciones con un chico mexicano, ¿estoy bien? Estuve con un chico mexicano, un tiempo hice bastantes vídeos repetidos con él, pero luego ya paré un poquito y ahora el más reciente que he hecho ha sido con Luis Garre. En el canal de él de investigadores. Es el más reciente que he hecho. Lo que pasa es que también estoy escribiendo dos libros, ¿sales? Ya tengo dos escritos, estoy escribiendo otros dos. También soy una persona que estudio, hago los vídeos en TikTok, tengo páginas en Facebook que es Ana Muñoz, terapeuta, y otra que es Metin Coaz, pero ahí simplemente las estoy utilizando ya para dejar los vídeos que voy haciendo. Tampoco estoy con tanto movimiento como antes. El TikTok para mí es mejor porque es 10 minutos, muy rápido de Claro. hacer el vídeo y me deja tiempo para mis estudios, mis libros, atender gente, etcétera. Por eso he parado un poquito más en otras páginas, ¿no? Porque de Sí, alguna manera a todo no alcanza. A hacer todo lo que te, quiero yo hacer no alcanza. te entiendo perfecto, porque pues digo, yo tengo los dos canales, son 2 videos por semana, tal vez suene muy poco, pero créanme, es algo de trabajo y luego aparte tengo mi trabajo, mi familia, mi vida, o sea, entonces el día tiene 24 horas, No, yo es mínimo normal. le dedico 8 o hasta 10 para dormir, es una elección personal, para mí es muy importante eso, entonces me quedan menos horas en el día, ¿no? Y te entiendo perfectísimo, pero si gustas, dame todos los vínculos que tú quieras, el del canal de Facebook, los canales de Facebook, todo
porque nunca saben, hay gente que favorece, perdón, hay gente que favorece más el Facebook, el TikTok, no sabemos, ¿no? Entonces vamos a darles todas las Pues opciones. te dejaré los canales de Facebook Sí, también. por favor. Sí. Gracias, Ana. Te A agradezco ti, Alex, muchísimo. encantada de estar contigo. Un abrazo bien Sí, fuerte para ti. igualmente. Muchas Hasta gracias. España. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.